Todo el mundo habla de Copacabana en Río de Janeiro, pero pocos saben que existe un lugar igual de increíble, más barato y con un encanto colonial único. Este lugar se llama Paraty. En solo 3 días descubrí calles de piedra llenas de historia, probé comida deliciosa a precios bajísimos, recorrí playas escondidas que parecen sacadas de una postal y terminé las noches con cócteles que jamás había probado. Quédate hasta el final porque te voy a mostrar por qué Paraty es el secreto mejor guardado de Río de Janeiro, y además te voy a llevar a descubrir una de las playas más hermosas de Brasil con un tour totalmente privado en el que gastarás mucho menos de lo que imaginas. Así que prepárate porque aquí comienza mi aventura de 3 días en Paraty. Bienvenidos al viaje. Bienvenidos a Paraty, y nada mejor que empezar esta ciudad desde su centro histórico. Como podrán apreciar, el centro histórico tiene las calles empedradas y vaya iluminación que se torna por la noche, una iluminación cálida con bastantes restaurantes, bastante comercio, bastante vida nocturna, y al fondo estoy escuchando, por supuesto, estamos en Río de Janeiro, así que no falta la samba aquí también en esta ciudad de Paraty. Vamos a explorar no solamente las calles que tenemos aquí en el centro histórico, sino también sus playas, su cultura, por supuesto también su comida y lo que más le gusta a la gente, los dulces. Que ya hemos visto, hay carritos como una especie de triciclo que van estacionándose a lo largo de las callecitas para que puedan ofrecer esos dulces tan deliciosos. Y ahora vamos a ir allá a la parte de la iglesia para poder escuchar un poquito de la música que está cantando la chica. Me imagino que es un ritmo de samba, y vamos a recorrer las calles de Paraty. Así que vamos para allá. Miren, así empieza el ritmo y así empieza la bienvenida aquí en esta hermosa ciudad de Río de Janeiro, Paraty, con la música de samba. Nos encontramos en la calle Teniente Francisco Antonio y miren la iglesia tan antigua que tenemos aquí. Esta iglesia, que es la iglesia de Santa Rita, es uno de los símbolos más importantes y hermosos de aquí del centro histórico de Paraty. Fue construida en el año 1722 y es un ejemplo notable de la arquitectura colonial portuguesa en Brasil. Bueno, y justo al lado de la iglesia podemos ver un poco de arte. De hecho, hay muchos artistas aquí en la calle que se ponen entre las paredes de los comercios a ofrecer sus productos de artesanía, como estos collares. Por ahí también encontramos un poco de pulseras y de todo un poco, ¿no? Por ejemplo, estos canastos que probablemente sirva para almacenar algún producto en específico que ustedes puedan tener en casa. Antes de ir a la cena se nos antojó estos dulces aquí en estos kioscos, en estas carretillas, en estos triciclos que lo vas a encontrar a lo largo del centro histórico, donde venden los típicos dulces brasileros, típicos dulces de aquí de Río de Janeiro. Este es el famoso brigadeiro, que está hecho de leche condensada, chocolate en polvo y manteca, y tiene esta parte decorativa que yo lo veo bien parecido a unos gusanitos, pero bueno, se supone que aquí en Río de Janeiro está el verdadero brigadeiro. Y también hemos comprado este banoffee. Este es el dulce llamado banoffee. Está hecho de, bueno, el principal ingrediente es la banana, el plátano, leche condensada. Está envuelto en chantilly. Así que vamos a probar este banoffee, que se ve rico, ¿eh? Se ve muy bueno. Más que también en Río de Janeiro está la cachaça, bebida típica de aquí de Brasil, y vamos a experimentar una cachaça que está hecho de milo verde, que es de maíz, del maíz del choclo. Así que vamos a ver qué tal está. Está bueno, está rico la cachaça de milo verde.
aprovechando la noche nos hemos encontrado con este restaurante que se llama Celerio en una de las calles empedradas aquí en el centro histórico. ¿Y por qué es que hemos entrado aquí? Más que todo por los precios. Aparte de tener una decoración muy bonita, este restaurante solamente marca 3 precios en su carta: 44,90, 54,90 y 68,90 reales. Así que nosotros hemos pedido 2 platos de 68,90. Vamos a ver qué tan contundente es, pero no sin antes poder degustar de este famoso trago de aquí de Paraty, el llamado Jorge Amado. Es un trago que se compone de los siguientes ingredientes: maracuyá, que es el ingrediente principal, hielo, un poco de limón, por supuesto cachaza, y aquí le han agregado algo decorativo que es la canela. Ese es un típico trago de aquí de Paraty, así que vamos a probar y a iniciar esta cena con este pequeño cóctel. Salud. Bastante refrescante, muy rico. Tiene un precio de 26,90 reales. Vamos a esperar el plato de comida y vamos a ver qué tan contundente es. Esto es un musellini de batata con filet mignon, acompañado con champiñones. Vamos a probar qué tal es este musellini de batata. De por sí ya la presentación está muy buena. Vamos a primero probar la carne. Muy rico, el puré de batata está en su punto, los champiñones están bien hechos, demasiado bueno, está muy rico. Ya en este segundo plato es un filet de peixe con crosta de arroz y legumes o legumbres. Bueno, que más o menos esa es la carta en portugués. En español, filete de pez con un empanizado de arroz, legumbres, que acá podemos ver zanahoria y calabacín, con esta especie de salsa blanca que le dicen mollo blanco. Y altamente recomendado si quieres pasar tus días aquí en Paraty. Bueno, después de esa cena ya nos hemos trasladado a la parte de la playa para poder disfrutar una cervecita, el sonido del mar y por supuesto aquí hay unos cantantes también de samba que están tocando muy bien. Ahorita están descansando, tomando su cervecita, así como nosotros también lo vamos a hacer. Y eso es parte de poder también caminar, salir un poco fuera del centro histórico y encontrarse con personas que tienen una vida bastante práctica, bastante alegre y sobre todo un lunes muy distinto a los lunes cotidianos que uno tiene. Y al ritmo de samba y con las chicas bailando aquí, ya nos despedimos para poder vernos mañana, que mañana sí va a ser de día y vamos a poder apreciar un poquito más de la ciudad de Paraty. Pero esta es la magia de Paraty, esta es la vida bohemia de Paraty y bienvenidos a Paraty desde la playa aquí para que puedan apreciar la buena música. Bienvenidos a este segundo día aquí en Paraty y hoy ya el clima cambió totalmente. Hace un pequeño calor, estamos a 21 grados Celsius y aquí podemos apreciar ya uno de los canales que al cruzar el puente ya nos encontramos nuevamente con el centro histórico. Vamos a hacer ahora un recorrido por el centro histórico de día para poder ver qué actividades hay por hacer. Si bien es cierto, Paraty está muy cerca a muchas playas hermosas, este video está dedicado solamente a la ciudad, a la vida local, a la comida, a la gastronomía. Vamos a explorar diferentes tipos de comida como dulces, almuerzos, cena, por supuesto también bebidas y drinks, porque Paraty no solamente es un punto para poder irse a las playas y conocer las distintas playas, que lo vamos a mencionar sí, pero no vamos a explorar el lugar debido al clima que estamos teniendo, que hace un poquito de frío y muchos de los tours que ya nos ha tocado están siendo cancelados por no tener el 100% de ocupabilidad. Vamos a atravesar este canal que, dicho también sea de paso, Paraty es considerado como el Venecia de Brasil. Y vamos a explorar un poco los lugares, no sin antes ir a probar un poco de comida local, así que vamos para allá. Oigan, y uno de los lugares que también me fascina comer aquí es en este tipo de restaurantes que se le llama self-service, o sea, el servicio de uno mismo. Puedes elegir cualquiera de las comidas, lógicamente acá es al gusto de cada uno. Yo me elijo cierta porción de puré, cierta porción de arroz,
proteína, y esta es una de las maneras también de que vas a comer lo que tú quieres. El precio de este plato es de 33.50 reales, es un precio bastante considerable teniendo en cuenta que puedes elegir la proteína que deseas, también acompañado con una botella de agua. Este restaurante se llama Suquería, que curiosamente juega con la palabra de juguería, pero en realidad es un restaurante de self-service. Así que eso es un lugar también bonito para conocer, economizar y luego salir a pasear por aquí, por esta ciudad de Paraty. Así que buen provecho. Ahora sí, después de almorzar, nos vamos al centro histórico para visitarlo de día. Ya nos encontramos en el puerto y déjenme contarles algo sobre el centro histórico de Paraty. Como se habrán dado cuenta, aquí el agua del mar está saliendo y va hacia toda la calle. Esto es muy particular aquí, sobre todo en las épocas de lluvia que parten desde diciembre hasta marzo, cuando la ciudad comienza a llenarse de agua que sale de aquí del mar. Podrán apreciar que también hay muchas embarcaciones, sobre todo embarcaciones de pesca, y también hay embarcaciones de turismo. Es desde aquí donde salen las embarcaciones para poder visitar las distintas islas que hay alrededor de esta ciudad de Río de Janeiro, que por cierto son islas muy lindas. Una de ellas, y la más linda, es Ilha do Cocos, la isla de los cocos, una isla que lamentablemente no vamos a poder visitar por el clima, ya que estamos en época de invierno y sí se siente un poco el frío, pero les voy a dejar unas imágenes para que puedan ver esa isla, que realmente vale la pena. Más o menos he averiguado cuánto cuesta el tour. Un tour compartido en un barco está entre 200 y 300 reales, que no solamente te llevan a visitar esa isla, sino también otras distintas más a lo largo de un recorrido de 6 horas aproximadamente durante todo el día. La mejor época para poder visitar estas islas, lógicamente, es en verano. Pero bueno, vamos a ir caminando un poco por el puerto y vamos a mostrarle un poco sobre esta linda ciudad, ya que no solamente se trata de playas y de islas, sino también de la historia que reúne Paraty, porque es un punto muy importante, sobre todo en aquella época donde se extraía el oro y donde se enviaba el oro hasta el otro país. Vamos a seguir recorriendo. Y justo hablando del agua que sale del océano e invade la ciudad, este es un claro ejemplo de cómo la ciudad se inunda. Y de hecho, para poder cruzar tenemos que irnos hacia el otro lado, como los señores lo están haciendo. Y miren, no solamente es aquí en este lugar, sino si nos vamos un poquito más por allá, ya se encuentra el centro histórico, y también el centro histórico está inundado. Por eso es que se le dice la Venecia de Brasil, porque suceden este tipo de eventualidades. Cuando la marea también sube, el agua inunda el centro histórico de Paraty. Y mientras que recorremos esta ciudad, no olvides por favor de suscribirte a mi canal. Es totalmente gratis suscribirte para que puedas darle me gusta, comentar y compartir. Espero que este video te guste, porque es una ciudad bastante histórica, bastante linda, pero no sin antes dejar tu suscripción y tu me gusta en mi canal, porque te agradecería muchísimo de que hagas, ya que con eso me motivas a seguir generando contenidos de historia, de cultura, de viajes y de muchas otras cosas más para poder dártelo allí en tu pantalla. Así que no te olvides de suscribirte para poder contar contigo y motivarme a hacer más videos como este. Oigan, y sí, que este camino es el único camino para poder cruzar, y hay que tener un poquito de cuidado, porque cuando se cruzan con dos personas no queremos que uno de nosotros se caiga. Para poder atravesar ese lugar vamos a tener que caminar por aquí. Lógicamente hay que tener cuidado de la soga, porque te puedes tropezar y ya fuiste. Una vez más seguimos comprobando la Venecia de Brasil, que acá podemos visualizar un poquito de agua empozada, que yo me imagino tendrá bastante tiempo que está aquí. Pues el mar, las aguas llegan a este lugar, y lo curioso es que fíjense las puertas de este lugar. Normalmente en una ciudad normal esto iba a ser una puerta, tú salías de acá y caminabas, y ahora ya no puedes caminar, simplemente tienes que llegar a hacer este recorrido para poder ir hacia otra parte de la ciudad, que también, punto aparte, yo creo que también se le dice la Venecia de Brasil, porque el olor también es bastante fuerte debido a las aguas empozadas. Ese es un pequeño detalle por si es que eres un poquito intolerante a ciertos olores, pero eso no quita a que sea una ciudad muy bonita, muy simpática. Y miren la arquitectura tan hermosa, tan intacta que podemos encontrar a lo largo de este recorrido, que no hay ningún trazo de raspón, de rayón. Esto se debe a la arquitectura colonial del siglo XVIII, que dicho sea de paso, fue fundada la ciudad no en el siglo XVIII, sino en 1667.
Nos encontramos en la Casa de la Cultura de Paraty, uno de los puntos turísticos más importantes de este centro histórico, no solamente por la arquitectura, sino también por su función actual en la cultura. La Casa da Cultura está ubicada en una casona colonial restaurada del siglo XVIII, en pleno corazón del centro histórico. Originalmente, este edificio perteneció a una familia de comerciantes adinerados y, como muchas construcciones de la época, presenta paredes gruesas de piedra y cal, techos altos de madera y amplios ventanales, características típicas de la arquitectura colonial portuguesa. Hoy en día funciona como un centro cultural y espacio expositivo dedicado a preservar y difundir la historia y el patrimonio de Paraty. Encontrarás exposiciones permanentes que cuentan el pasado de la ciudad, desde su fundación, pasando por el ciclo del oro, hasta su desarrollo como puerto y centro cultural. Hacemos una pausa para poder también disfrutar de un rico helado. Aquí en el centro histórico de Paraty encuentras esta sorbetería, esta gelatería que se llama Finlandés. Son helados con origen finlandés y yo acabo de escoger un helado de mascarpone con morango. El morango es una fresa, es el fruto de la fresa, y el mascarpone es un queso italiano. A ver, vamos a ver qué tal es. Que dicho sea de paso, el precio de esta bolita es de 18 reales. Te sirven en este casquete o en esta barquillo y la verdad, muy bueno, perfecto para poder tener un postre después del almuerzo y seguir haciendo el recorrido. Ya después del helado y no paramos de comer ni de tomar aquí, me encuentro con este trago famoso que el día de ayer en la cena también lo tomamos. Solamente que no sabía cómo era la historia en sí de este trago muy popular aquí en Paraty sobre todo y a lo largo de todo Brasil. Se trata de Jorge Amado. Jorge Amado es un autor que escribió una de las novelas que luego se convirtió en un filme, en una película llamada Gabriela. Y vas a encontrar miles de establecimientos de licor, bares donde tienen este nombre o donde tienen este drink llamado Jorge Amado. ¿Por qué? ¿Por qué le guardan tanto cariño a Paraty? Porque parte del video, parte de la película fue grabado en Bahía y también aquí en Paraty. Es por eso que el nombre del autor, Jorge Amado, es bien reconocido y también tienen un cariño muy especial, que con ese cariño han creado un drink especialmente con su nombre. Así que Jorge Amado, salud desde aquí, desde Paraty. Ya son casi las 5 de la tarde, el clima de invierno hace de que la noche se acerque lo más temprano posible y nos vamos a dirigir a una de las playas cercanas de aquí de Paraty, disfrutar de unas cervezas y poder ver cómo el sol cae, que por cierto no se ve muy bien porque está realmente todo nublado. Sin embargo, vamos a descansar un rato, tomar unas cervezas y luego ir a un lugar también para poder cenar, así que vamos a la playa. Ya es de noche y vamos a disfrutar de una deliciosa cena y hemos encontrado un restaurante con un precio excelente, ya que en este momento cuenta con una muy buena promoción. El restaurante se llama Açu Paraty, muy cerca al río Perequê Açu. Me imagino que tiene alguna relación el río con el nombre, que por cierto la vista es muy bonita, tiene una iluminación muy encantadora y el restaurante en sí muy bonito, tiene una música muy tranquila que hace de que el compartir aquí en esta noche sea bastante especial. El precio que está manejando esta promoción, y pueden buscarlos en sus redes sociales porque quizás tengan diferentes precios, es de 84,90 reales. Incluye una entrada, un plato principal y también un postre. Así que vamos a elegir entrada y postre el mismo porque es lo que incluye en la promoción, pero en platos hay dos tipos de platos. Vamos a elegir los dos para poder probar qué tal está la sazón por aquí, y una entrada sorpresa que ahorita les voy a mostrar. Antes de que llegue la cena, acabamos de pedir dos cócteles. Este cóctel se llama Rabo de Galo, que es como la cola del gallo, que tiene cachaza artesanal, císar y vermute y licor. El costo de
drink 32,90 reales. Sirven en una copa de vino, que por cierto aquí se llama taza, la copa de vino. Y el segundo drink que hemos pedido se llama Teresa Batista. Igual, el mismo precio, 32,90 reales. Y este viene licor de banana, maracuyá, limón y una espuma de jengibre que está aquí en la parte superior. Esto es el drinks que vamos a tomar el día de hoy, así que vamos a probar un poquito del rabo de galo. Sí se siente un poquito fuerte, está el sabor allí procesándose en la lengua. Me imagino que lo fuerte es por la cachaza artesanal, que sí se siente el licor bastante. Y este es Teresa Batista. Más dulce, la banana le hace mérito a lo dulce. Me imagino que también por la maracuyá y el limón. Tiene una mezcla de dulce con ácido, pero muy rico. Entre los dos me quedo con este de aquí, que sí está más rico que el rabo del gallo. Empezamos con la entrada. Este es un dadiño de queso coallo con tapioca. Un poco complicado el idioma, el portugués, pero bueno, ahí intentándolo. Dicho sea de paso, la entrada, a mi parecer, y al parecer de Sara también, muy chiquito, pequeño, literal, el tamaño de un dado, pero bueno, eso es lo que es. Tiene un sabor a barbecue, pero vamos a probar el dadiño. Bastante queso por lo que veo, porque es un poco complicado de abrirlo. Es así, como lo ven. Y a la boca. Bastante queso, sí, se siente el queso. Un poco difícil de seguir masticándolo porque difícil se abre, pero rico. Es una entrada, diría yo, bastante sencilla, pero que viene incluido en la promoción. Bueno, ya llegó el plato principal, los dos platos principales y los dos que vienen en la promoción que tenemos el día de hoy. Este es un risotto de camarón en un plato bastante presentable, muy bonito. De hecho, vemos allí 2, 4, 6 camarones bien presentados. Bueno, así que vamos a darle al risotto de camarón. Un poquito de camarón y un poquito de risotto. De hecho, tenemos que aprovechar en comer frutos de mar porque estamos muy cerca al mar, así que el camarón es uno de los autores en este plato y no faltaba más acompañarlo con un arroz muy cremosito, un poquito de queso por ahí que he sentido. La temperatura está a su tiempo. Los camarones están ya sacado de la cáscara y se puede comer tranquilamente, así que está bastante rico. Ya el segundo plato es un risotto de queso parmesano con pedazos de filet mignon. De hecho, la presentación también es en un plato totalmente distinto al risotto de camarones, muy atractivo visualmente, y vamos a probar el filet mignon junto con el risotto de queso parmesano. Muy rico, se siente un poquito la sal, se pasaron un poquito de sal, pero eso no quita que el plato esté muy rico. Vamos a terminar, no sin antes presentarles una entrada también muy peculiar, haber encontrado aquí en Paraty, Brasil, que es esta rica entrada que ahorita lo van a ver. Y no faltaba más, una entrada, un delicioso ceviche, lógicamente porque estamos cerca al mar, un ceviche de pez blanco con pequeños trozos de mango, cebolla, un poco de limón también, y lo novedoso es que me han traído camote, patata dulce, frita. Vamos a ver qué tal está el ceviche, que dicho sea de paso también con mango, es algo novedoso, pero ya lo he probado anteriormente, extrañaba mucho el ceviche. Si te gusta la comida de mar, un buen ceviche para empezar, risotto de camarones y por qué no algo opcional también, algo con carne, un risotto de queso con filet mignon y por supuesto con una vista muy bonita aquí en este restaurante que tiene un precio muy bueno. Hay que aprovechar la promoción, pero antes vamos a deleitarnos de estos platillos, así que buen provecho. Buen día, amigos, tercer día aquí en Paraty. De hecho, les quiero hablar un poco sobre esta posada muy bonita donde nos estamos quedando. El lugar se llama JG. Y vaya que tenemos un invitado el día de hoy por la mañana, minutos antes de tomar el desayuno. Son estos pequeños monitos, estos micos. Unos monitos muy pequeños que por las mañanas vienen muchos de ellos porque es la hora del desayuno
y vienen pues para poder agarrar un poco de alimento. Son unos animalitos curiosos que tienen el pelito blanco así hacia los lados. Típicamente acá hay otro más chiquito todavía, tienen unos ojos muy grandes que la verdad son bastante curiosos y habitan bastante aquí, sobre todo en esta región de Río de Janeiro. Con esos pelos tan extravagantes me hace recordar a mí cuando me levanto por las mañanas. Vamos a ver un poquito antes de ir a tomar del desayuno para poder mostrarles el lugar. Les voy a hablar un poquito también del precio, cuánto nos costó alojarnos aquí en esta posada. Está muy elegante, desde el momento no tengo ninguna queja. La piscina también muy amplia, muy grande. Sin embargo, tenemos una sorpresa el día de hoy. Hoy vamos a visitar algunas de las islas, algunas de las playas. Hemos contratado un tour privado para poder visitar y poder mostrarles un poquito también de la zona playera, de la zona cerca a Paraty, para poder disfrutar quizás de un chapuzón, de un momento de refrescarse y poder ver también el mar y la ciudad un poco alejado a través del mar. Ahora sí, amigos, como les habíamos prometido, esta es la sorpresa del día y lo hemos dejado para el final del día porque vamos a disfrutar de una bonita mañana en un barco totalmente privado para nosotros, visitar lo más cercano de Paraty, por ahí algunas islas, algunos puertos también, y qué mejor tener este momento tan bonito. Es la primera vez que vengo a Paraty, el puerto está muy bonito, el sol ya está arriba, el clima está perfecto. Voy a tirar una foto para el recuerdo, publicarlo en mis redes sociales, que si por cierto todavía no me sigues en mis redes, puedes seguirme, estoy como Jenner Silva, raya abajo, y esta foto lo voy a publicar en este preciso momento porque tengo internet gracias a Holafly. Holafly es una eSIM que te permite conectarte a más de 200 destinos del mundo. Tienes internet ilimitado en sus más de 200 destinos, y si tú todavía no disfrutas de internet ilimitado en tus viajes, te invito a que puedas contratar Holafly con un 5% de descuento gracias a mi código Jenner Silva, que lo voy a poner aquí abajo y también lo voy a poner en la descripción, el link directo para que puedas comprar tu paquete, ya sea aquí en Brasil, en Europa, en Asia, y puedas disfrutar de internet ilimitado. Gracias Holafly. Ahora sí, continuamos con esta maravillosa vista para poder disfrutar un día de barco aquí en Paraty. Estamos aquí con Alex, que va a ser nuestro capitán el día de hoy. Vamos a flamear la bandera de Brasil también. Miren qué bonito que está hoy por la mañana. El clima ha salido bastante bueno. Hay un buen sol. Probablemente me tire un chapuzón desde esa parte que está un poquito rajada, pero voy a tener un poco de cuidado. Pero sí, yo creo que vale la pena y el viaje va a ser muy bonito. Si es que tú todavía no has venido a Paraty o no has disfrutado de la experiencia de tener un barco privado por un tiempo, te comento que esto lo puedes tener aquí en el mismo puerto, hablando con los pescadores, con la gente que está aquí, porque en algunos momentos no toda la embarcación sale para hacer turismo, se quedan algunos de ellos y lógicamente quieren ganarse un poco de dinero. ¿Cuánto nos ha costado? Esto va a depender mucho de la negociación. Nosotros hemos pagado o vamos a pagar 150 reales por un tiempo de 1 hora y 30 para poder disfrutar de algunas de las playas y algunas de las islas aquí en Paraty. Qué maravilla, qué hermoso darse un chapuzón aquí en un lugar súper tranquilo, disfrutar de la naturaleza, conectarse con la naturaleza, poder ver los árboles, el mar, la arena, el sonido de los pájaros. Es realmente increíble. Es un lugar en el que puedes pasar un verano o un invierno, porque el clima también se presta para poder pasar un invierno, porque el sol suele salir también, como lo estamos haciendo ahora. Entonces, darse un chapuzón con el agua que está ahora helada también es un alivio para poder refrescarse y llevarse un grato recuerdo de esta ciudad de Paraty, aquí en Río de Janeiro.
Ya estamos a punto de desembarcar y lo curioso es que he visto barcos con nombres muy simpáticos. Rock in Rio, Lollapalooza, aquí hay ya Terra Morena, Valentina, Puerto Real. Y el barco que nosotros estamos en este momento se llama Equilibrio. Y acá hay otros que se llaman Sol Láser, Capitán Víctor. Y miren este rosadito, para la gente que le gusta el color pink, se llama Ohana. Tiene un dibujo de Little Stitch. Y aquí está Giorgio Curioso, Jorge el Curioso, muy simpático. Miren la vista que tenemos de Paraty a través del barco, muy bonito, muy hermoso. Y así terminamos nuestro recorrido por las calles coloniales de Paraty, un lugar donde la historia, el mar y la cultura se mezclan en cada rincón. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando más destinos juntos. Cuéntame en los comentarios qué parte de Paraty te gustó más y a dónde te gustaría que viajemos después. Nos vemos en el próximo video. Que por cierto es arquitectura